Muy buen día a todos. Vamos a trabajar con el PIC16F84, que es un microcontrolador de microchip, y vamos a programar en lenguaje ensamblador y también vamos a programar en lenguaje de máquina. Bueno, para lograr esta programación necesitamos conocer la arquitectura del microcontrolador. El concepto de arquitectura, de acuerdo a William Stalling, son los atributos de un sistema que son visibles a un programador. O dicho de otra manera, aquellos atributos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa. Entonces nosotros como programadores necesitamos saber cuáles son los puertos de entrada, los puertos de salida, la frecuencia del reloj, para generar un programa que nos dé un tiempo determinado, una subrutina. Necesitamos saber dentro de la memoria cuántos bits tiene cada registro, etcétera. Entonces nosotros vamos a ir practicando este conocimiento que ya debemos de traer de arquitectura de computadoras. Entonces aquí tenemos la hoja de datos del microcontrolador PIC16F84. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el diagrama de pines, ¿sí? Que podemos tener diferentes encapsulados, que lo podemos ver aquí. Bueno, en esta página ya puse un encapsulado de montaje tradicional o el encapsulado de montaje superficial. Bueno, aquí nosotros podemos ver que tenemos el puerto RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, etcétera. O el puerto B, aquí están los pines del puerto B. Entonces, de manera general, aquí tenemos la descripción de la arquitectura. Nos dice que tiene 35 instrucciones. Además, tenemos 1024 registros de memoria de programa, 68 bytes de RAM, o sea, tiene 68 registros. Cada registro es de 8 bits. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el diagrama bloques. Aquí tenemos el diagrama bloques. Entonces podemos ver que la memoria RAM tiene 68 registros de 8 bits cada registro. Por lo tanto tenemos un bus de 8 bits. El contador de programa, que es de 13 bits, para poder direccionar la memoria de programa, donde cada registro de la memoria de programa es de 14 bits, y este número que tiene aquí nos indica la cantidad de registros, que es un K, o sea 1024, 1000 registros. Vamos a redondearlo, 1000 registros. Cada registro de 14 bits. Entonces aquí también podemos leer en su conjunto la memoria RAM es de un tamaño de 68 registros, cada registro de 8 bits. O la memoria EEPROM, que tiene un total de 64 registros, cada registro de 8 bits. Por eso se le denomina 64 por 8. Y podemos ver más aquí, más abajo. A ver. Necesito... Aquí está. Aquí también podemos observar. Podemos observar el oscilador. Estos son los pines que observamos en esta página. Todos estos son pines que están visibles al exterior. Aquí. Ya sea de un lado o del otro. Bueno, entonces cuando nosotros requeramos conectar, simplemente podemos ver este diagrama bloques para saber. No, necesitamos el anterior.
Entonces lo que necesitamos para conectar, saber dónde van el oscilador, etcétera, tenemos que ver este diagrama. Y ahora sí, si queremos conectar el oscilador, ya sabemos que lo observamos, que está en el 16 y en el 15. Queremos conectar el puerto A, el bit RA0 está en el pin 17, el pin RA1 en el bit RA1 en el pin 18. ¿Sí? Bueno, ¿qué más nos dice? Vamos a observar más abajo. Tenemos aquí, esto es muy importante, 15 registros de funciones especiales. Nos dice que tiene 15 registros de funciones especiales. Estos los vamos a estar ocupando constantemente y lo vamos a ver más abajo en el diagrama. Nos dice que tiene 8 registros en la pila. La pila es de 8 registros. Entonces esto nos da información para saber cuántas subrutinas podemos generar. Entonces podemos hacer 8 anidaciones, 8 subrutinas. Aquí, por ejemplo, nos dice que tiene 13 bits de entrada o salida. Cada bit de cada uno de los dos puertos se pueden configurar de manera independiente, como entrada o como salida. El puerto A es un registro de 5 bits. Entonces podríamos tener 5 entradas o 5 salidas, como en el puerto A. En el puerto B tenemos 8 bits, que podríamos configurar cada bit de manera independiente, ya sea como entrada o salida. Entonces, como máximo, si configuramos todos los bits del puerto A como entradas y todos los bits del puerto B como entradas, tendríamos 13 bits de entrada. O si configuramos el puerto A como salidas, todos sus bits como salidas, igual con el puerto B, todos sus bits como salidas, serían 5 del puerto A más 8 del puerto B, tendríamos 13 salidas como máximo, por eso es que dice 13, entrada y salida. Y datos más. Bueno, todo esto lo tendremos que ir practicando conforme vayamos programando. Y lo vamos a utilizar de manera constante. Entonces vamos a la página. Ya vimos un poco de esta parte. Vamos a la página 7, que es, vamos a ver la organización de memoria, que es algo muy importante. Bueno, aquí estamos observando la memoria de programa, el mapeo de la memoria de programa y la pila. Aquí están los 8 niveles de la pila que habíamos mencionado anteriormente, los 8 registros. Y vamos a ver la memoria de datos, que es lo que primero vamos a estar trabajando. De hecho, con lo que más vamos a estar trabajando, con la memoria de datos. Y en la memoria de datos tenemos dos partes, lo que son los registros de funciones especiales, que están en la dirección, desde la dirección 0 hasta la 0B. Y también de la dirección 80 hasta 8B. Y observen aquí abajo nos dice que divide en dos partes, un banco 0 y un banco 1. En el banco 0 tenemos todos estos registros. En el banco 1 estos otros. ¿Sí? Bueno. Un registro que vamos a estar trabajando muy
constantemente es status, este registro. Y observen que también lo tenemos en el banco 1. Más adelante verán por qué está en ambos registros. Aquí tenemos el puerto A y nos dice que está en la dirección 5. El puerto B está en la dirección 06. Entonces recuerden, cada registro tiene un índice que es la dirección. Por ejemplo, este tiene la dirección 0, TMR0, la 01, PCL, que es la parte baja del contador de programa, la 02. H se refiere a que está en hexadecimal. FSR en la dirección 04. Bueno, y así respectivamente. Entonces, TRISA es el registro para configurar el puerto A. TRISA está en el banco número 1 en la dirección 85. TRISB es el registro para configurar el puerto B y está en la dirección 86. Entonces aquí podemos ver ya detalladamente cada uno de esos registros de funciones especiales. Entonces status, que está en la dirección 3, en el banco 0. Observen, aquí tenemos el banco 0 y aquí está el banco 1. No hay que perder de vista esa parte. Y nosotros vamos a observar un dato muy importante en el registro status, es el bit RP0. RP0 está en el bit número 5. Observen que aquí están numerados los bits. Este es el bit 0, el bit 1, bit 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Del 0 al 7 tenemos los 8 bits. Entonces RP0 está en el bit número 5. Y recuerden que el registro status también está en el banco número 1. Y se repiten los bits porque es el mismo registro que en el banco número 0 aquí. ¿Sale? Entonces podemos hacer referencia a la dirección 03 para mencionar al registro status, o a la dirección 83 para referenciar al registro status. Bueno, entonces, ¿por qué subrayo RP0? Porque aquí nosotros determinamos si queremos acceder al banco número 0 o al banco número 1. Cuando nosotros encendemos por primera vez el microcontrolador PIC16F84A, siempre se va al banco número 0. Pero cuando nosotros vamos a programar, necesitamos configurar los bits en los puertos como entradas o como salidas. Para hacer esta configuración tenemos que ir al banco número 1. Si quiero configurar el puerto A, necesito escribir en el registro TRISA, en este registro. Voy a cambiar de color. Vamos aquí, vamos a poner un amarillo. Aquí. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces el registro TRISA. Yo quiero configurar el puerto A. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues escribiendo en el registro TRISA. Aquí en estos bits. Aquí tendremos que colocar los bits, los valores. Y aquí tenemos líneas. Eso implica que aquí no hay nada. Como no hay nada porque el puerto A no tiene nada en los bits 5, 6 y 7. Entonces aquí tenemos RA0, RA1, RA2, RA3 y RA4. Entonces si queremos RA0 como entrada, necesitamos escribir un 1 en el bit 0 del registro TRISA. Si RA0 lo quiero como salida, necesito escribir un 0 en el bit
número 0 del registro trizá. Entonces, si yo escribo, aquí le falta, voy a rayar aquí, como si estuviera los bits, aunque aquí no lo pusieron, yo lo voy a hacer aquí, para hacer más efectivo esto. Déjame borrar, voy a borrar aquí, ahí está, para que quede negro. Entonces aquí está, y aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 bits. Este es el bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 y bit 4 del registro trizá. Si yo quiero configurar el bit RA0 como entrada, aquí voy a escribir un 1, lo voy a escribir en azul para diferenciar. Ahí está, este azul. Entonces, aquí escribo un 1 y aquí estoy configurando este bit como entrada. Si yo escribo aquí un 0, entonces el respectivo bit del puerto A quedará como salida. ¿Sí? Si yo quiero estos dos como salida, ¿qué tengo que hacer? Pues este ya está como salida, pero este no. Entonces lo que tengo que hacer es escribir aquí un 0. ¿Sí? Quiero los dos bits RA1 y RA0 como entrada. Pues ¿qué tengo que hacer? Escribir un 1. Entonces vamos a borrar acá. Entonces vamos a escribir un 1 aquí. Escribo un 1, escribo un 1. ¿Y qué pasa si escribo aquí un 1 y aquí un 1? Pues estaré configurando estos bits como entrada. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar de color porque quiero hacer lo mismo con el puerto B. Aquí me falta. Está. Aquí. Bueno, ahora yo quiero configurar RB0, RB1, RB2, RB3 como entradas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vamos a cambiar de color. Vamos a poner este. Se parece un amarillo para diferenciar. Este amarillo, así. Si yo quiero que RB0 quede como entrada, escribo un 1 aquí. Si yo quiero que RB1 quede como entrada, escribo un 1 aquí. Si yo quiero que este bit RB2 del puerto B quede como entrada, escribo un 1 aquí. ¿Sí? Y yo quiero que los demás queden como salida. Los demás bits del puerto B. Pues ¿qué voy a hacer? Escribir un 0 aquí, un 0 acá, un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá. ¿Vale? Entonces tendría 1, 2, 3 bits como entrada, 1, 2, 3, 4, 5 bits como salida. ¿Sí? Entonces haciendo eso, ya estaríamos configurando los bits como entrada o como salida. ¿Qué bits? Bueno, voy a enfatizar que son los bits. Creo que estaba en la página 2. Ahora la 3. Aquí. Recuerden, aquí están los bits de acá. Recuerden que estamos aquí. Estos son los pines que estamos viendo aquí. RA0, RA1, RA2, RA3, RA4. Debemos estar entendiendo cómo funciona esta parte. Los registros de funciones especiales están en la página 9 de la hoja de datos. ¿Vale? Bueno, ese es un panorama general, pero ahora ¿cómo hacemos esa escritura para configurar el puerto como entradas? O sea, escribir en el trizá para que quede el puerto A como entrada o salida o una combinación.
¿Y cómo accedemos al banco 0 o al banco 1? Pues lo tenemos que hacer mediante las instrucciones del microcontrolador. Entonces debemos de conocer el set de instrucciones, que es una parte de la arquitectura. El set de instrucciones está en la página 38. Aquí está. Aquí tenemos un resumen del set de instrucciones. Y podemos nosotros ver el detalle en la siguiente página. Vamos navegando y observamos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ADDWF, queremos saber qué es eso, qué es esa instrucción, cómo se maneja. Entonces tenemos que ir a esta parte. Por ejemplo, aquí está ADDWF. Aquí la tenemos. Y nos dice, vamos a analizarla, cómo está compuesta. Esto es algo que había hecho antes. Bueno. Observemos que ADDWF, aquí, esta es la instrucción y esta es la descripción rápida. Nos dice que hace una suma entre el registro W y el registro F. La sintaxis es podemos escribir una etiqueta, escribimos la instrucción ADDWF y esta instrucción tiene dos operandos. Entonces aquí está lo importante, lo que necesitamos. La instrucción y los dos operandos. Uno es F, pero F ¿qué significa? Es un número entre 0 y 127. F siempre hace referencia a la dirección de un registro, que está entre 0 y 127. ¿Por qué? Porque es la parte de la memoria RAM. Esta es la parte de la instrucción que siempre debe ir. La etiqueta puede ser opcional, puedes colocar o no. Entonces F está entre 0 y 127. ¿Y D qué valor puede tomar? Pues solamente 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Aquí nos dice, si D es 0, el resultado es almacenado en el registro W. Y si D es 1, el resultado se almacena en este registro que coloquemos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos una instrucción con direccionamiento directo. Entonces, esta es una instrucción aritmética, es una suma, y donde guarda el resultado, pues lo damos en esta parte. Aquí le indicamos al escribir un 0 o un 1. Si es un 0 lo guardamos en W, si es un 1 lo guardamos en el registro que coloquemos como primer operador. Y aquí tenemos una vista más rápida para entender el funcionamiento de esta instrucción. Entonces ADDWF F, D lo que hace es sumar W más F y lo lleva a un destino, el destino es D. Pone entre paréntesis para indicar que es el contenido del registro W, no la dirección. Igual aquí lo pone entre paréntesis para indicar que es el contenido del registro F, porque recuerden, el registro F es una dirección, la dirección de un registro. Y bueno, cuando nosotros realizamos una operación se activan o se desactivan banderas. Entonces las banderas afectadas, que pueden ser afectadas, no necesariamente siempre se afectan. Cuando realizamos esta operación son C, DC y Z. Por ejemplo, cuando el resultado es 0 se activa Z. Si el resultado de la suma es diferente de 0 no se va a activar Z. Bueno, esta es una descripción general de la instrucción.